Pues buenos días a todos. Más allá de esta presentación curricular, por encima de todo, pues soy simplemente un carmelita, hijo de Santa Teresa de Jesús y enamorado de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz. Lo demás, pues, son añadidos que podrían eliminarse. Es que no sé si... A ver, me escucháis ahora todos, ¿no? El oído por aquí, por el mío son duros. Hablar de San Juan de la Cruz en un retiro de Adviento es hablar de un hombre que estaba enamorado de Jesucristo y estaba enamorado de la naturaleza, y es esa vinculación, como él decía, también un poco con San Francisco. Son dos de la naturaleza, del amor de Dios y de lo que Dios hace para cada uno de nosotros. Celebrar estos 2 centenarios de San Juan de la Cruz, los 300 años de su canonización, y celebrar los 100 años de su doctorado, es celebrar también la misericordia de Dios para cada uno de nosotros, para la Iglesia especialmente. Que Dios elige en momentos concretos de la historia a diferentes personas que aparentemente no lo son nada, pero para ser grandes en medio de nosotros. Así como brevemente, antes de entrar en materia, deciros que Juan de la Cruz nace en Fontiveros, en un pequeño pueblecito de la provincia de Ávila, en una familia pobre de solemnidad. Su padre era de una familia acomodada, se casó según las normas de su tiempo y de nuestro tiempo hasta hace 4 días, con alguien que no debía. Y entonces su familia le desheredó. Si te casas con esta mujer, quedas fuera de la familia. Y así ocurrió en la familia de San Juan de la Cruz. Su padre muere y su madre queda con 3 hijos, pobre entre los más pobres. Va pidiendo ayuda a la familia de su marido, se va hasta Toledo y allí la rechazan. No quieren saber nada de ella. El pequeño Juan tenía unos 10-12 años cuando ocurre todo esto. A su hermano Francisco, su madre lo deja con un familiar que se apiada de ellos y se vuelve a Fontiveros con los otros 2 niños. De Fontiveros va a Medina del Campo, en Valladolid, a encontrar un trabajo, fortuna o qué hacer con los niños, y muy pronto el otro hermano también fallecerá y queda Juan con su madre. En Medina, Juan de la Cruz estudiará en el colegio de los jesuitas y trabajará en el hospital que tenían los jesuitas allí, un hospital de bubas, de lepra, de infecciones. Y ahí es donde se fragua esa personalidad de Juan de la Cruz ante el dolor, ante la enfermedad, ante cómo Dios se manifiesta también a través de esas pequeñas cosas, de esas grandes cosas que uno no puede imaginar. De ahí, Juan de la Cruz pasará a Salamanca a estudiar teología. Decía antes lo de los currículums y me reía porque es cierto, Juan de la Cruz solo estudió 1 año y medio de teología, no necesitó mucho más. Vuelta a Valladolid, se encuentra con Santa Teresa. Ya era Juan de la Cruz carmelita de la antigua observancia, lo que hoy llamamos los calzados. Y estaba pensando en hacerse cartujo. Va a abandonar el mundo y a entrar en un claustro, en la soledad y en el silencio. Y en ese medio momento, yendo para Valladolid, se encuentra con Santa Teresa de Jesús, que le han hablado de este joven que es impetuoso, que tiene muchas ganas de comerse el mundo, diríamos hoy. Y allí en Valladolid, Santa Teresa hablará con él y le dirá: mira, antes de que te marches a la Cartuja, prueba algo que yo estoy empezando a hacer. Teresa de Jesús ya había fundado el primer convento de carmelitas descalzas en San José de Ávila y quería fundar un monasterio también masculino, especialmente para ayudar a las religiosas, a las carmelitas descalzas. Pero no tenía frailes. Se llevará a San Juan de la Cruz, estará con ella 6 meses en el convento de
de las Carmelitas Descalzas de Valladolid, haciendo una especie de pequeño noviciado o noviciado entero. El caso es que cuando salió de allí, pues le dijo a la Madre Teresa que sí, que se unía a la causa del Carmelo Descalzo. Y junto con otro padre, el padre Antonio Heredia, y otro hermano, también calzado, fundarán en un pequeño pueblo, en mitad de una zona que en Ávila se llama La Moraña, el primer convento de carmelitas descalzos. 3 frailes. Más bien, como diría Teresa de Jesús, un fraile y medio y 2 frailes más, porque San Juan de la Cruz para ella le llamaba el medio fraile, porque era muy pequeño de estatura. Allí comenzará esta gran aventura, un 28 de noviembre, y allí estarán un año y poco, porque cuando Teresa vuelve de Toledo de fundar, pasa por allí en la Cuaresma y ve el lugar y la espantó, no le gustó nada lo que vio. Alejados de todo, en medio de una casa pobre, no, lo siguiente, no le gustó nada el ambiente. Además iban, como decía ella, descalzos, les obligó a ponerse zapatillas porque habían entendido mal la descalcez. De ahí pasarán a un pueblo de Salamanca, Mancera de Abajo, y después ya pasarán los frailes a Ávila. En Ávila se fundará el convento de los descalzos en el año 1630, en el mismo lugar donde había nacido Santa Teresa de Jesús, que es donde yo vivo ahora. Ahí está el convento y la iglesia sobre el mismo lugar donde había nacido Santa Teresa. Ahí estarán los frailes hasta el día de hoy, claro. Habrán pasado por diferentes lugares de la ciudad, pero en síntesis esa es la primera fundación del Carmelo Descalzo. Juan de la Cruz ayudará a Teresa en todos los momentos fundacionales, en los momentos también de lucha y de sufrimiento, que no serán pocos, pues el nuncio, los propios religiosos de los carmelitas calzados, etc. Siendo Juan de la Cruz capellán de las monjas de la Encarnación, es llevado preso a la cárcel conventual de Toledo por los calzados. Allí pasará 9 meses y allí escribirá uno de los grandes poemas que ha quedado como uno de los poemas más importantes de San Juan de la Cruz, La noche oscura. Él veía por un pequeño ventanuco la luna, oía el río y ahí compondrá los mejores versos de su vida. De ahí escapará descolgándose por la ventana. Al final, pues, estoy resumiendo mucho, no quiero enredarme con esto para entrar en materia cuanto antes. De allí, pues, le dicen que ha muerto ya la Madre Teresa, siendo mentira, a ver si abandonaba la obra de la Reforma. Bueno, al final, pues, se descubre que la santa no ha muerto. Él quiere ir a México de misionero, no le dejan ir a México, le nombran al final superior provincial de la nueva provincia en Andalucía, pues fundará en Granada las Madres, el Calvario, será prior del Calvario en Granada, y ya los últimos momentos de su vida es los que pasa esos últimos meses de su vida en Úbeda, como una gran purificación. Él podía haber elegido, cuando estaba tan enfermo, bajaba desde la Peñuela, desde la Carolina, y le dicen, bueno, pues elige o Baeza o Úbeda. ¿Dónde quieres ir? Si hubiera elegido Baeza para pasar esos últimos días de su vida, pues le habría ido mucho mejor, porque en Baeza tenía amigos, los frailes le querían mucho, pero él elige Úbeda. Y en Úbeda pasará desde septiembre, que llega, hasta diciembre, que muere. Allí pasará una gran purificación, ya no del alma, sino del cuerpo. El prior no es que no le quiera, es que le odia y le hace pasar las de Caín. Le dice que le sale muy caro que esté allí con ellos en ese convento. Al final, pues, el prior de Úbeda se ablanda, en los últimos momentos de vida le pide perdón, se reconcilian y en un momento dado, fijaos hasta dónde llega la humildad de este hombre, le pide al prior, cuando ya sabe que va a morir, que si por caridad le regala el hábito que lleva puesto para que le amortaje, porque el hábito no era suyo. El prior se echa a llorar, lo abraza, etc. Y esa noche, del 13 al 14 de diciembre, están todos los frailes alrededor de Fray Juan, esperando el momento del tránsito
a la casa del padre y bueno, pues a lo largo de la noche él va preguntando qué hora es. Y le dicen, pues las 9, las 10. Váyanse a sus celdas que aún no es la hora, dirá él. Al final, a las 11:15 de la noche, llama a toda la comunidad y empiezan a rezar. Te dice que ya es el momento de pasar de este mundo al Padre. Empiezan a leerle la recomendación del alma, el Salmo 50, los salmos penitenciales, y él le dirá a los frailes que dejen de leerle esos salmos penitenciales, que le lean del Cantar de los Cantares, que le lean esos poemas del Cantar de los Cantares, el alma que busca al amado, que él tanto había cantado a lo largo de su vida. Dice, de eso no toca. Salmos de penitencia no tocan, tocan salmos de alegría. A las 12 de la noche se oyen las campanas de la Iglesia del Salvador, al lado del convento de Úbeda. Preguntará el santo que a qué tañen y le dirán, pues a maitines. Y dirá, gloria a Dios, voy a cantarlos al cielo. Y así murió. Con esa convicción de haber hecho lo que tenía que hacer. Y esa es lo mismo que yo quiero transmitiros en esta mañana a todos vosotros y también para mí. Que hagamos en nuestra vida aquello que debemos hacer, con el convencimiento puesto en que el Señor nunca defrauda, a pesar de los varapalos, a pesar de las injusticias, a pesar de todos los pesares, el Señor nunca defrauda, nunca nos deja solos. La experiencia de Juan es esa, no sentirse nunca abandonado por el Señor. Sobre todo porque Juan cumplió la voluntad de Dios en su vida, en cada momento, no rechazando la cruz y no rechazando el sufrimiento. Cuando se eligió para este centenario, pues una de las frases de uno de los poemas de Juan de la Cruz, la esperanza tanto alcanza, se hace con un motivo. También dentro de, no solo como carmelitas descalzos, sino también para toda la Iglesia. La esperanza de la Iglesia, si la Iglesia espera en el Señor, lo alcanzará todo. Vivimos tiempos en el que, como diría Santa Teresa, son tiempos recios. Nos toca vivir tiempos recios. Si miramos nuestras comunidades, pues nos daremos cuenta que estamos en un momento de debilidad y de fragilidad. Nos hacemos mayores y no hay recambio. Luego hay una gran brecha generacional entre unos y otros. No nos entendemos, no llegamos a esa unión que tanto necesitamos en nuestra Iglesia, en nuestra vida como religiosos. Y sin embargo, el Señor nos invita a esperar, a esperar. La espera y la preparación nunca son fáciles. El tiempo se alarga y la mente tiende a dispersarse. Cuando uno está esperando algo, dice, bueno, vendrán tiempos mejores. ¿Tiempos mejores para qué? En nuestra vida, ¿para qué? En nuestras comunidades, ¿para qué? Tiempo que se alarga y a veces pues nos desanimamos y nos dispersamos. Vivir el tiempo de Adviento como un tiempo de esperanza, como un tiempo de anhelar la venida del Señor, es vivir con la mente puesta en algo más. Y la Iglesia nos enseña ese sentido de la espera. Ahí está el Adviento, en esa espera. ¿Cómo vivirlo? El Adviento es tiempo de esperanza, de fe, de dilatación del deseo del corazón para recibir a Jesús. Un tiempo para esperar con amor el amor. ¿Qué es para lo que nos preparamos? Para recibir al amor de Dios con mayúscula, que quiere inundar nuestros corazones. Un corazón que debe estar bien dispuesto para la venida del Señor y que debe desalojar de nuestro interior tantas cosas que nos impiden conocer ese amor de Dios. Juan de la Cruz hace esa experiencia del vaciamiento, de vaciarse. Hay quien dice que Santa Teresa es la de
llenarse, 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 y Juan de la Cruz es el del vaciarse, vaciarse, vaciarse. No es del todo cierto, pero sí que tiene su punto de verdad. Juan nos enseña a vaciarnos de todo aquello que nos impide amar a Dios y amar a nuestros hermanos. Y Juan de la Cruz también vivió ese adviento, esa venida de su amor más grande, de Jesús, y lo buscó incansablemente, reconociendo sus propias limitaciones y dejándose modelar por él. Muchas veces nosotros creemos que no necesitamos que nos modelen, porque ya lo sabemos todo. ¿Qué nos van a enseñar de nuevo? Si llevo en la vida religiosa 50, 60, 70 años, pues sí, siempre es tiempo de dejarse modelar. Siempre es tiempo de dejar que el Señor nos sorprenda, porque el Señor nos sorprende. Pero para eso también es necesaria esa actitud, una actitud de esperanza en el Señor que viene y te sorprende. Durante el Adviento, la Iglesia nos invita a reflexionar sobre la venida de Cristo, y es precisamente en eso lo que se enfoca San Juan de la Cruz. Nos preparamos buscando con toda nuestra vida ser más con Él. No es repetir algo que ya pasó en el tiempo. No es recordar tiempos mejores, no es recordar tiempos en los que los noviciados estaban llenos, había 50, 60 novicios y luego pues, todos continuaban. No es ese tiempo el que nos toca vivir. Es tiempo en el que nos toca buscar con nuestra vida ser más con Cristo, conformarnos a Él, imitarle a Él. Lo que todo cristiano puede hacer es este proceso por medio de negarse a uno mismo para dejar que el otro que quiere inundarte te transforme, te cambie. Y Dios en su misericordia entra y nos purifica. Y nos ayuda también no solo a ser mejores, sino a ser otros Cristos. Y para eso es necesario también pasar por lo que Juan de la Cruz llamará la noche oscura del alma. Y que es necesario pasarlas, ¿eh? A veces pensamos que las crisis son lo peor que nos puede pasar en nuestra vida. Y no es cierto. Son momentos de purificación, momentos de entrega a Dios, momentos de encontrarnos con el amado, en la nada, en la oscuridad. Igual que los tiempos de desierto. Cuando uno va por el desierto, donde no hay nada, pues de la primera mano que te echan y te dicen tienes que ir por aquí, es de quien te fías. Para venir esta mañana desde la estación hasta aquí, que yo no sabía muy bien cómo llegar y había una niebla bastante espesa, pues me he fiado del GPS del móvil. Y he llegado hasta aquí. Podía haber cogido un taxi, podía haber preguntado otra. Pero, bueno, lo que yo tenía a mano a esas horas y no había nadie por la calle era el teléfono. Pues lo mismo nos sucede a nosotros en este tiempo de Adviento, en este tiempo de noche oscura que nos toca vivir. Nos toca fiarnos de Dios, que a veces no lo vemos, que a veces nos cuesta sentir la presencia de Dios en nuestra vida. Pero ahí está, si nosotros realmente le gritamos, Señor, ayúdame, está hoy un momento en el que te necesito. Y dentro de esas noches oscuras en las que el Señor nos introduce, Juan de la Cruz hablará de dos noches o dos etapas distintas en esa purificación del alma para que pueda unirse de una forma más perfecta con Dios. Y él lo llamará la noche de los sentidos y la noche del espíritu. ¿Cuál es la labor principal de cada uno de nosotros? Pues dejar que Dios nos trabaje, que Dios nos modele, creciendo en el amor y en el deseo de Dios. En la noche de los sentidos, de los sentimientos, nada nos satisface.
Nos da el Señor así y queremos hasta aquí. El Señor nos va dando esos regalitos y queremos más, nada nos satisface. El amor de Dios trabaja en cada uno de nosotros, creciendo y limpiando, dirá Juan de la Cruz, al hombre de todos sus apetitos sensibles desordenados, para ayudarle a ver a Dios y amarlo mejor. Porque Dios nos ha amado y nos ha mostrado su amor y no nos ha dejado solos. El problema es que nos cuesta verlo. Y nos cuesta verlo porque sabemos que Dios está ahí, que Dios existe, que Dios está con nosotros, pero lo hemos descentrado de nuestra vida. Lo tenemos aquí, a un ladito. Y lo que Juan de la Cruz pretende, cuando habla de esta noche de los sentidos, es que el que se acerca a hacer esta experiencia vuelva a centrar a Dios en el centro de su vida. Y no pretender que Dios gire en torno a nosotros, gire ante nuestras apetencias, sino que nosotros giremos en torno a Dios, que es muy difícil. Es muy difícil porque, claro, es necesitar y es cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida. Que eso es otro tema. ¿Cuál es la voluntad de Dios en mi vida? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Es renovar nuestro sí continuamente al Señor. El problema es que nos resistimos. Yo ya he hecho todo lo que tenía que hacer. O yo con lo que hago, pues no, hermano mío, hermana mía. No te resistas. No te resistas a esa forma que Dios quiere transformarte, a esa forma que Dios quiere cambiarte, que quiere modelarte y apartar de ti esos apetitos sensibles, desordenados. A veces nos volvemos no sensibles, sino sensiblones, que es lo peor que puede haber en una comunidad. Todo me afecta. Viene un hermano, una hermana y te dice algo y ¡ay! Es que me ha ofendido. Pues no sé si te ha ofendido o no te ha ofendido, pero nos volvemos así, sensiblones, de una forma como si fuéramos de mantequilla. Y a lo mejor no es para tanto, pero a ti te afecta porque eres incapaz de amar al otro. Eres incapaz de darte al otro. Un caso real. En una comunidad, un hermano que le encantaba dar portazos a todas las puertas, hacerlas reversibles. Y otro hermano de esa comunidad le dijo, mira, deja de dar portazos porque, chico, vas a tirar los tabiques, vas a tirar la casa, o estamos en el momento de descanso y tú vas a portazo limpio, no una, sino otra y otra vez. ¡Ay! Le tocó en su punto más débil. Fue llorando al prior a decirle que otro hermano le había dicho y le había dejado de decir. Un caso real. Que no era para tanto, pero es que a veces nos volvemos, como os digo, más que sensibles, sensiblones, en el que no aceptamos que nadie nos diga nada. Pero si yo no hago ruidos, pues tenías que escucharte. Pero si yo soy buena gente, bueno, habría que verlo. Si yo me doy a los demás, eso piensas tú. Si yo amo mucho a Dios, son pequeñas cosas que todos debemos reflexionar. ¿Cómo es mi relación con Dios? ¿Cómo es mi relación con los demás? ¿Cómo me dejo yo transformar? Pero para eso hemos de desquitarnos de todas estas máscaras, de todas estas sensiblerías que no nos dejan ver cómo somos. No nos dejan ver cómo somos. Nos hemos hecho una coraza que nadie puede romper. Y por mucho que Dios lo intente en esa noche de los sentidos, que dirá San Juan de la Cruz, no podrá hacer nada el Señor. ¿Cómo se combate esta noche de los sentidos? Pues con la noche del Espíritu. Dejando que el Espíritu Santo, en mitad de esa oscuridad, nos transforme y nos ilumine.
y sea esa luz que brilla en medio de nosotros. Ahí surgen los desafíos. Que alguien te puede decir algo, te puede decir que dejes de dar portazos y no te entre la sensiblería, la sensiblonería, sino que digas, oye, pues a lo mejor es verdad. Este ejemplo es un poco ridículo, pero puede ayudarnos también a nosotros a ver cómo somos y cómo nos comportamos y cómo actuamos. En esa noche del Espíritu, el Señor nos libera de los deseos desordenados. Y el que lo practica, el que se deja transformar por el Espíritu, lo ve más claramente, aunque aún no logre amar a Dios sobre todas las cosas. Porque todavía te reservas tu derecho de admisión, podríamos decir. Pero bueno, es el querer ir alcanzando esa perfección. Y Dios entonces es cuando entra en el alma del cristiano, en el alma de cada uno de nosotros, y empieza a purificarnos. Porque tú te dejas purificar. Y te vas dando cuenta, ¿eh? Y te vas dando cuenta. Esa es la experiencia que debemos de hacer en este Adviento. En dejarnos entrar en la noche oscura del alma, para que mediante la noche del Espíritu, que dirá Juan de la Cruz, podamos comenzar a ver la luz. Y lleguemos a la Navidad viendo la luz plena. Si no, habremos perdido el tiempo. Si no, habremos hecho como ocurre muchas veces en nuestra sociedad y en nuestros propios, la propia gente que se relaciona con nosotros, gente de misa diaria, gente que viene a nuestras charlas, a nuestras conferencias, que tú le preguntas cómo vive el Adviento y lo vive pensando en lo que va a cenar el día de Nochebuena, a quién va a juntar, a quién no va a juntar y a cómo está el cochinillo, a cómo están los langostinos. Y se pasa el Adviento así. Llega la Navidad, un sufrimiento porque, claro, no puedo juntar a mi primo con mi prima, a mi hijo con mi no sé quién, ¿verdad? Y llegas al Día de Reyes o al final del tiempo de Navidad, con el bautismo del Señor, y en la vida del cristiano no ha pasado nada. Solo comeduras de coco. Y en nuestra vida puede pasar lo mismo, como religiosos. Que estemos pensando en 1000 historias y no pensemos en nosotros mismos, quizá de una forma egoísta, ¿no? Pensar en nosotros mismos porque me tengo que preparar para lo que vamos a celebrar. Corremos el riesgo también en el Adviento de dejar pasar el tiempo como un tiempo pues sensiblón, el tiempo porque a veces se convierte en eso el tiempo de Adviento y luego la Navidad, porque no es como el tiempo de Cuaresma, el tiempo de Pascua, que lo tenemos como más marcado. Necesitamos darle la importancia que tiene a este tiempo de Adviento y al tiempo de la Navidad, para que podamos transformarnos, para que el Señor pueda cambiarnos, para que el Señor pueda hacer de nosotros criaturas nuevas, para acoger a ese Cristo que viene a nuestra vida en la debilidad y en la fragilidad de un niño, y reconocerlo ahí. Es como decía el párroco de la parroquia donde vive mi madre. Dice, llega el tiempo de Navidad, el tiempo de Nochebuena y todo el mundo se vuelve muy bueno, muy bueno, muy bueno. Y el día de Navidad, dice, el día de Nochebuena, cogen y dicen, bueno, pues a este pobre que está aquí todo el día lo voy a invitar a cenar esta noche, hombre. Pues es una buena acción, indiscutiblemente. Pero él decía, muy gracioso, con ese gracejo que le caracteriza, dice, y luego le das de cenar en la noche de la Nochebuena y lo mandas a hacer la digestión el resto del año. Ya has cumplido. Corremos ese riesgo nosotros también, ¿eh? De darnos a los demás un momentito, pero luego ya he cumplido. Espero que no sea así. Muchas veces cuando nos encontramos en la noche, dirá Juan de la Cruz, la persona tiene la sensación de que no tiene ningún motivo para vivir. De hecho, siente que podría morir por depresión si Dios no lo alienta de vez en cuando, por medio de consolaciones, por medio de regalitos que el Señor te da. A veces uno desea, dice, sí, ¿qué hago yo aquí? Si es que mi vida no tiene sentido. ¿Por qué el Señor no me lleva con Él? Una frase muy recurrente. Pues porque no toca,
Porque lo que toca es que te conviertas, porque lo que toca es que cambies de actitud y te des cuenta que necesitas de ese cambio. Y todo esto ocurre hasta que el alma desea más que nunca estar con el amado, disfrutar de la presencia de Dios en su vida. Ahí es donde está la clave, que deseemos estar con el amado y que el amado nos transforme, amado en el amada transformada. Parafraseando los versos del Cantar de los Cantares, el alma que busca al amado, ¿no? Salí tras ti corriendo y eras ido, mira al santo. ¿Dónde se había ido el Señor? ¿Lejos de nosotros? No. A unos pastos mejores, dirá Él. Y esos pastos mejores son donde reina el amor, donde reina la paz, donde reina el Señor en medio de nosotros. Es centrar al Señor en nuestra vida. Lo teníamos descentrado, como os decía antes, y es centrarle. Corremos también un riesgo del que yo quiero preveniros y prevenirme a mí también en este Adviento. A veces hablar de Adviento y hablar de noche parece que estuviéramos hablando de un tiempo doloroso, y no es así. No es necesariamente doloroso estar en la noche, en un tiempo de purificación. No es doloroso, ni tiene por qué serlo. Porque si tú en medio de esa noche, en la que no ves nada, sientes realmente la necesidad de Dios en tu vida, pues cambia todo. Es como quien está en el hospital. Tienes una enfermedad y realmente estás sufriendo, pero confías en el médico que te está sanando. Y lo que tú quieres es salir del hospital y restablecido. Pues lo mismo pasa en esa noche que nos toca vivir al cristiano en este tiempo de Adviento, por ejemplo. Necesitamos esa sanación, que no tiene por qué ser dolorosa, porque existen los calmantes, pero sí que nos restablece y recuperamos la salud. Si dejamos que Dios trabaje en nuestro corazón, poniendo nosotros también toda la carne en el asador, pues la cosa será mucho más fácil. Si pretendemos que todo lo haga el Señor, pues la cosa va a ser mucho más difícil. Es necesario que nosotros también arriesguemos, que nos arriesguemos por el Señor, que seamos capaces de darnos por entero. El Adviento implica espera, pero esa espera da esperanza. San Juan nos enseña que aunque la noche o nuestras dificultades sean terribles y dolorosas, siempre debemos mantener la esperanza de que Dios está obrando y viene a nuestra vida. Es lo que leemos a lo largo de estos días en el libro del profeta Isaías, el libro de la consolación. Cuando escuchamos el texto de Isaías, consolad, consolad a mi pueblo, que se acerca a su liberación, ¿qué sentimos? ¿Qué nos dicen esas palabras a nosotros? ¿Somos capaces de meditar la palabra de Dios en nuestra vida? ¿Somos capaces de hacer carne en nosotros mismos de esa palabra de Dios que viene proclamada en nuestras asambleas? ¿O nos resbalan? Como ya nos la sabemos, es lo mismo de todos los años. No. Dice el profeta Isaías que la palabra de Dios es como la lluvia que es enviada a la tierra para que la fecunde y dé fruto, y no vuelve a Dios sin haber cumplido la misión a la que había sido enviada. Esa palabra de Dios que es proclamada en nuestra vida debe producir en nosotros esos frutos que esperamos, que nos sacan de nuestras noches y nos llevan a la luz, que nos sacan de nuestras penurias, de nuestras angustias, y las transforma. Y las transforma. Porque Dios es misericordia por encima de todo. Debemos mantener la esperanza. Porque la esperanza tanto alcanza, dice el santo y dice el lema de este año y con lo que hemos arrancado nuestro retiro,
¿Tú en qué estás esperando? Esa es la pregunta que nos deberíamos hacer en este Adviento del 2025. ¿Yo qué estoy esperando? Que pasen los días uno detrás de otro, y otro tiempo, y otro tiempo. Eso es terrible, ¿eh? Y que eso entre dentro de nuestras comunidades aún más. Es terrible vivir desesperanzados. Es terrible vivir sin un aliciente, sin algo que nos motive. Y para eso hemos de echar la vista atrás, a volver al primer amor. Cuando el Señor te llamó y te llamó por tu nombre, ¿de dónde te ha sacado a ti el Señor? ¿Dónde estabas tú cuando te encontraste con el Señor en tu vida? Y le dijiste sí. Y le dijimos sí al Señor. ¿Dónde estábamos? Es importante hacer memorial de todo esto en nuestra vida. Y hacer memorial también para hacer acción de gracias, para dar gracias a Dios. Y también para reconocer que sin Dios no podemos hacer nada. Esos momentos de encuentro con Jesucristo deben estar marcados en nuestro ADN a fuego. Y de vez en cuando es bueno también recordarlo y ponerlo por escrito. Yo a veces lo recomiendo en el confesionario, cuando digo, pues mira, haz memorial de Jesucristo en tu vida. Piensa en los momentos en los que te has encontrado con Jesucristo y ponlo por escrito. Saldrán muchos, muchos momentos en el que Dios se ha manifestado en tu vida. Ahí está donde la actuación de Dios. Ahí está el quid de la cuestión para no desesperarnos, para poner la confianza en Dios, para tener esa esperanza plena en el Señor que no nos abandona y no nos deja solos. Y Dios va modelando a cada uno de nosotros con esta espera. En ese Adviento que vivimos este año como tiempo de esperanza, hemos de dejar que el Señor transforme nuestro corazón por esa luz que brilla en la oscuridad y que la oscuridad no puede vencer. En medio de la noche, al igual que cuando Juan de la Cruz muere, en esa noche oscura, en esa noche, en esa hora tan perspectiva, ¿no?, de las 12 de la noche, pues podíamos hacer el parangón con el nacimiento de Cristo, a medianoche, en el silencio, en un pesebre, y brilló la luz, y una luz nos brilló. Hay imágenes muy evocadoras, ¿no?, de ver la estrella que se posa en mitad de la noche en ese pequeño pueblo de Belén, encima del pesebre. Los ángeles que invitan a los pastores a ir a adorar al niño, los reyes que vienen de lejos. Pero es todo el que se ha bajado, el que se ha hecho humilde. Para poder contemplar al niño, a Dios hecho hombre, niño en la cuna de Belén, necesitamos la humildad. Qué faltos de humildad estamos muchas veces en nuestra vida. La humildad. Humildad, humildad, humildad. Santa Teresa de Jesús hablará de 3 virtudes en la vida de todo cristiano, no solo en la vida de todo religioso. Ella hablará a sus monjas y también a nosotros que una de las virtudes es el amor de unos con otros. ¿Cómo se manifiesta ese amor de unos con otros? Y ella dirá, pues cuando, por ejemplo, cuando estás en el coro, tú muy piadoso, muy metido en tu oración, ay, que nadie me moleste, que pierdo el hilo. Bueno, a veces pasa, ¿verdad? Dirá la santa, dirá Teresa, dice, pues a lo mejor tienes que salir del coro para ir a atender a una hermana, que no pienses que estás perdiendo el tiempo, porque ahí también vas a encontrarte a Dios. Dirá ella,
que la enfermedad o lo que le duela al otro te duela también a ti. Y si tú lo tienes que ayunar por ella, pues ayúnalo. Ese es el amor de unas por otras. Dirá Teresa, cuando da estas recomendaciones a sus monjas y a los frailes también, ¿cómo ha de ser nuestros conventos? Y ella dirá, aquí todos se han de amar, todos se han de querer, todos se han de ayudar. Que lo que le duela a uno te duela a ti. Y si tienes que cubrir algún defecto de algún hermano, hazlo como si estuvieras cubriendo los tuyos propios. Fijaos qué importante es eso. Porque muchas veces a nosotros lo que nos viene es decir, ¡buah! Esta hermana o este hermano es tal, 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 tal. Y sacar todos los defectos de todos los hermanos. Y creemos que estamos haciendo algo bueno, porque le señalamos con el dedo. Teresa de Jesús dirá que hagamos todo lo contrario. Que sepamos encubrir los defectos de los demás. La siguiente virtud que Teresa invita a practicar tanto a los frailes como a las monjas es el desasimiento de todo lo creado. O sea, lo que dice San Juan de la Cruz y que llevo diciendo desde esta mañana. Quitarte de todo aquello que te impide que Dios habite en tu corazón. El desprendimiento, el vaciamiento. Cada uno sabrá de qué tiene que vaciarse de su interior. Es como cuando hablamos del ayuno. Bueno, pues si ya ayunamos, lo manda la Santa Madre Iglesia. Es verdad. Pues que hay que ayunar el miércoles de ceniza, el Viernes Santo, abstenerse de comer carne los viernes, etc. Yo lo cumplo. Y con eso nos justificamos. Pero ¿de qué tengo yo que ayunar en mi vida realmente? Hay muchas más cosas de las que tenemos que ayunar. Es una de las actitudes también del Adviento. ¿Ayunar de qué? Pues cada uno sabrá. Pues a lo mejor de la radio, de la televisión, no sé, cada uno que ponga ahí lo que quiera. ¿De qué me tengo yo que vaciar? ¿Qué tengo yo que quitar de mi vida para que pueda entrar Dios en ella? Y la tercera virtud de la que habla Teresa de Jesús y que también nos invita a cada uno de nosotros es la de la humildad. Que dirá ella, dice, aunque la digo a la postre, la digo la última, es la primera y la que lo llena todo. El que no es humilde no puede encontrarse con Cristo. El que no es humilde no puede ver en el hermano a otro Cristo. El que no es humilde es el que es incapaz de reconocer que necesita de otro en su vida. Y ese otro con mayúscula es Dios. La humildad. Eso debería ser el adorno de cada uno de nosotros. No solo como religiosos, sino como cristianos también. Para rezar para rezar o para que os ayude un poquito en esta mañana también, os vamos a entregar luego un poema de San Juan de la Cruz. Es lo que él llama la oración del alma enamorada. Es una oración que él compone también en torno al Adviento y a la Navidad y que puede ayudarnos también a cada uno de nosotros. Resalto una de las partes de este poema. Dirá San Juan de la Cruz: míos son los cielos y mía es la tierra, los ángeles son míos y la Madre de Dios es mía, y todas las cosas son mías, y el mismo Dios es mío y para mí, porque Cristo es mío y todo para mí. Pues, ¿qué pides y buscas, alma mía? Tuyo es todo esto y todo para ti, no te pongas en menos. Uno podría pensar que Juan de la Cruz es un osado, diciendo que Dios es mío, la Madre de Dios es mía, Cristo es mío, todo es mío y para mí. Pero él concluye diciendo: alma mía, ¿qué buscas?
¿Qué estás buscando si tienes todo esto en tu vida? ¿Qué estamos nosotros buscando? Si lo tenemos todo. Cristo que se ha dado por ti. Dios que te ha creado. María, un ejemplo para cada uno de nosotros. ¿Y qué buscamos en nuestra vida? ¿Qué estamos buscando? Si es que buscamos algo. Porque a lo mejor ya no tenemos necesidad de buscar nada. No porque lo hayamos encontrado todo, sino porque ya hemos perdido la esperanza. Otra pregunta que nos podríamos hacer esta mañana es si vivimos tiempos de esperanza. ¿Vivimos tiempos de esperanza? Hemos de fortalecer la esperanza. Hemos de convertirnos en testigos de esperanza para el mundo. Un mundo que está desesperanzado. Un mundo que ha perdido el rumbo. Un mundo que ha perdido a Dios. Y ahí hemos de brillar nosotros como faro en medio de nuestra sociedad. No es tiempo de hacer grandes cosas, sino de estar en medio brillando. Dirá Teresa de Jesús que no es tiempo de andar con Dios con medias tintas, decía en el siglo XVI. Palabras que son actuales hoy en nuestra vida. No es tiempo de andar con pequeñas cosas con Dios. Es tiempo de poner toda la carne en el asador. No es tiempo de andar a tontas y a bobas. ¡Ay, Dios, cuánto te quiero! ¡Ay, Señor, qué bien me hace! Sí, es verdad, pero también es tiempo de manifestar a Dios en nuestra vida. Y que los demás puedan verlo. Y que los demás, no por mucha palabrería que utilicemos, sino cómo nos comportamos, puedan decir que por ahí va un cristiano, porque haces las obras de Cristo. Si somos capaces de hacer las obras de Cristo. Cuando uno pone la televisión, o escucha la radio, o lee el periódico, todos son desastres, noticias desastrosas. Para encontrar una noticia buena, encuentras 100 malas. 100 malas. Y a veces dices, otra vez lo mismo, paso la página. La guerra en Tierra Santa, paso la página. Ucrania, todavía siguen igual. Venezuela, otra vez. Nos desentendemos. Es triste, pero pasa. Como ya lo conocemos, pues, bueno, nos hemos acostumbrado a vivir con este tipo de noticias. Corrupción, los mismos de siempre. Otra historia. Permitidme la comparación, cuando en España estaba todo el problema de la ETA. Nos acostumbramos a escuchar, ETA ha matado a tantas personas. Nos habíamos vuelto insensibles. Nos volvimos insensibles, porque era tan repetitivo y tan reiterativo lo que ocurría que hasta que llegó el asesinato de Blanco, de Miguel Ángel Blanco, que fue como un revulsivo para todos. Dijimos, no podemos continuar así. Pues en nuestra vida de fe pasa lo mismo. Necesitamos un revulsivo, algo que nos dé la vuelta, que nos transforme, que seamos capaces de decir, venga, adelante, que todavía hay esperanza, que podemos cambiar el mundo si nos lo proponemos. Que está en nuestras manos hacer ese poquito que está en cada uno de nosotros. Dice Teresa de Jesús, que cada uno haga aquello poquito que está en él, que el Señor ya lo transformará. Pero hay que hacer ese poquito que está en cada uno de nosotros.
Y ahí está la esperanza, ahí es donde radica toda nuestra esperanza. En querer y desear transformar nuestro mundo, nuestra sociedad. Ser otros Juan de la Cruz o otros Francisco de Asís o el santo que queráis poner ahí, capaces de transformar el mundo. Desde el sufrimiento, desde el dolor, pero también con la alegría, con la esperanza. Sabiéndonos que Dios viene con nosotros. Sabiendo que nuestro sí al Señor fue un sí de verdad, en el que el Señor no deja de actuar cada día y renovarlo cada día. Vivamos nuestro Adviento como una constante espera de ver una encarnación de Dios en nuestra realidad, en nuestra vida, en nuestro cotidiano. Es el distintivo de cada uno de nosotros. A veces los distintivos los vemos en nuestra sociedad, pues por cada uno a dónde pertenece, dónde deja de pertenecer, los gustos, No, despojémonos de todo eso. Despojémonos de todo eso y revistámonos de Cristo, revistámonos de esa grandeza que Dios quiere habitar en cada uno de nosotros. Y para eso también es necesario la oración. La oración sostiene la esperanza del que espera, muchas veces en la soledad y en la oscuridad de la incertidumbre. Cuando ya nadie escucha, Dios todavía nos escucha. Cuando no podemos hablar con nadie, Dios todavía puede hablar contigo. Dios está ahí. Solo hace falta que te des cuenta. Cuando nos sentimos relegados a la extrema soledad, el que reza nunca está totalmente solo. Por muy mal que vayan las cosas. Qué fundamental es la oración en nuestra vida. La escucha de Dios, el poder hablarle, es para nosotros una fuerza creciente en la esperanza, para experimentar la liberación y poder ser testigos de esperanza. Esa gran esperanza que no se apaga, ni siquiera en las noches oscuras. Como os decía antes, nuestro mundo que vive desesperanzado debe recuperar la esperanza. Debe recuperar a Dios. Debe recuperar a Dios. Es necesario. Y esa oración también es purificadora y purifica las motivaciones de nuestros deseos, de nuestra espera, de nuestras expectaciones. La oración es el ejercicio del deseo. Desear que Dios venga a mi vida, que Dios me ilumine, que Dios me transforme. En este Adviento debemos también formularnos las preguntas fundamentales de la razón de nuestra esperanza. ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Hacia dónde me dirijo? ¿Dónde va mi vida? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Gracias a que tenemos a Dios en ella, pues no nos suicidamos. Porque a veces dices, si el Señor no me lleva con Él, me quito yo de en medio. Perdonad la exageración, pero podría darse. Gracias a que tenemos un horizonte en nuestra vida. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué deseamos? ¿Qué esperamos nosotros? ¿Qué deseamos? ¿Qué esperamos encontrar en el pesebre? ¿A quién esperamos encontrar en el pesebre? ¿Qué significa contemplar a Dios hecho carne, hecho niño en nuestra vida? Estas preguntas dan sentido a nuestra esperanza, a lo que respondemos por medio de nuestras noches. Es en esa esperanza que tanto alcanza, que voló tan alto, que le dio a la caza alcance.
Y es esperar contra toda esperanza, igual que esperó Abraham. Imaginaos la figura de Abraham. Con 80 años que venga el Señor y le diga que va a ser padre de una multitud. Que intente contar las estrellas del cielo o la arena del mar. Que así será su descendencia. Hoy también nos dice el Señor a cada uno de nosotros: cuenta si puedes las estrellas del cielo o la arena de la playa del mar. Que así va a ser tu descendencia. Esa descendencia que se produce por nuestra propia esperanza, porque somos portadores de esperanza. Abraham esperó contra toda esperanza y le fue cumplida la promesa. ¿Qué promesa te ha hecho a ti el Señor? ¿Qué promesa? Aún está por cumplir. Y Dios actuará, si tú le dejas. A lo largo de su vida, Juan de la Cruz se dejó invadir por el Señor. Dejó que le fuera sorprendiendo y le fuera transformando. A base de sufrimiento muchas veces. Pero se encontró con el niño, se encontró con Cristo hecho hombre. Hay un momento precioso que ocurre en el convento de las Carmelitas Descalzas de Granada. En una Nochebuena, él lleno de alegría, porque ha vivido ese tiempo de esperanza, ha pasado por esas noches oscuras del alma y del espíritu, y ha llegado a la Navidad, y cuentan las crónicas que cogió un niño Jesús que tenían allí las monjas y empezó a bailar con él como si estuviera fuera de sí. Que podamos nosotros también hacer esa experiencia de poder coger al niño en nuestras manos, a Cristo, y danzar con él de alegría, porque lo sentimos en medio de nosotros, porque sentimos que él nos está transformando y nos está cambiando. Y ha vuelto a nosotros la alegría. Ha vuelto a nosotros la alegría. Esa alegría que muchas veces hemos perdido. Decía el Papa Francisco, no sé si os acordáis, cuando pasó todo el tema de la pandemia, del COVID, del coronavirus y todo esto, íbamos con las mascarillas. Decía el Papa así, con esa forma que él tenía, dice, con la mascarilla no se veían las caras, no se veía la cara de nadie. En cuanto nos quitamos la mascarilla, volvieron a aparecer las caras largas, las caras tristes, el miedo al tener contacto unos con otros. Y es verdad que el quitarnos la máscara, el quitarnos nuestras mascarillas cotidianas, esa máscara que nos ponemos delante de los demás, que no sea un reflejo de tristeza, ni de apatía, que no sea un reflejo de un alma triste, al contrario, que tengamos esa sonrisa puesta en nuestra cara, esa sonrisa que es reflejo del alma, de un alma enamorada, que nosotros también podamos estar enamorados de Cristo como lo estuvo Juan de la Cruz, hasta las últimas consecuencias. Por muy mal que estén las cosas, por muy mal que esté nuestra vida, por muy mal que esté nuestra vida religiosa, que yo no lo creo y lo he defendido muchas veces, la esperanza en la vida religiosa. Estamos viviendo tiempos recios, que diría Teresa de Jesús, pero tiempos de esperanza. Tiempos diferentes. Pero el Señor no nos deja solo, no lo olvidéis nunca. Pues que esta esperanza en la que hoy Juan de la Cruz nos invita a esperar, inunde nuestra vida, inunde nuestro corazón, inunde nuestra existencia y que podamos llevársela a los demás, con nuestros gestos, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de actuar. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.